Hola, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy estamos en un episodio más de La Fuerza de una Gota. Estamos Samir Lima y su servidora Montserrat Rodríguez como parte de Mar de Fondos y nos acompaña el día de hoy Héctor Benita, quien es gerente de desarrollo institucional de Reserva Natural Chipinque. Él es ingeniero líder en salud pública con más de 8 años de experiencia en el diseño de programas y políticas públicas para la prevención y atención de enfermedades, así como para mejorar el acceso a servicios de salud en contextos comunitarios. Y vamos a platicar el día de hoy acerca de la Reserva Natural Chipinque, cómo han estado desarrollando sus proyectos, por qué lo hacen. Entonces, me gustaría, para dar comienzo a esta conversación, preguntarte a ti, Héctor, ¿qué representa Chipinque para ti? Cuéntanos un poquito. Primero, muchas gracias y gracias ahí por la bienvenida, Monse. La verdad es que estoy muy contento de poder platicarles un poquito de lo que hacemos en Chipinque y de lo que yo en lo personal sumo como en esa gotita, ¿no? Que platicamos que a veces hace falta desde una posición de la ciudadanía, porque justo mencionabas un poco de mi perfil y uno podría pensar que hace un ingeniero biomédico en una reserva natural, ¿no? Entonces, creo que para mí Chipinque justo representa eso, representa una oportunidad de poner mis talentos más allá de mi educación profesional en una causa que me motiva, que me mueve mucho y que de alguna manera en la ciudad de Monterrey pues ha sumado gente, ¿no? O sea, todos queremos hacer algo por el medio ambiente y hemos vivido años de una difícil crisis en términos del acceso al agua, en términos de contaminación. El año pasado vivimos un año muy difícil en términos también de incendios forestales y yo todavía recuerdo días en donde el cielo se veía rojo, ¿no? O sea, de todo este efecto que estamos produciendo y que en realidad todos tenemos un cachito de responsabilidad. Entonces, para mí, Chipinque es justo ese como receptáculo en donde todos podemos poner algo, talento, recursos, tiempo, para ayudarle a nuestra ciudad, ¿no? Y ayudarnos también nosotros mismos y sobre todo repensar nuestra relación que tenemos con la naturaleza. Yo soy un convencido de eso y creo que además Chipinque representa tantas cosas para tantas personas de maneras tan diferentes. O sea, yo tengo recuerdos siendo niño en Chipinque, ¿no? Y el Chipinque que hoy encuentro es muy diferente en muchos aspectos al que vive en mis recuerdos. Y estoy seguro que si le preguntas a alguien que a lo mejor fue en Semana Santa hace 5 años, pues el Chipinque de hoy también es bien diferente. O alguien a lo mejor que tiene pase anual y que va todos los días, pues representará otra cosa. Entonces, eh, por eso también la Reserva Natural Chipinque es un reto bien, bien interesante porque tiene todas estas caras y es todo eso. Es algo tan personal para tantos porque crecimos ahí o porque hemos ido durante muchísimo tiempo, que lo defendemos, lo cuidamos, pero también lo defendemos hasta en contra de nosotros mismos y en contra de lo que la naturaleza necesita. Y ahorita les voy a platicar un poquito de eso, sí, porque creo que a veces defendemos que sea nuestro jardín trasero, ¿no? Y eso es algo como curioso, que está bonito que tengamos ese arraigo, pero quizá hay que entenderlo de otra manera y evolucionar en nuestra relación con estos espacios naturales. Qué bonito, Héctor. Fíjate, ahorita antes de pasar con Sam, a mí me gustaría como hacer mucho énfasis en eso. Yo creo que cualquier persona, cualquier regia, persona ahí de Monterrey, del área metropolitana o de Nuevo León en general, pues si bien ha tenido la oportunidad de estar en Chipinque, ha escuchado Chipinque y sí, justo para cada uno de nosotros y nosotras representa algo diferente. Recuerdos de niños, recuerdos de cuando íbamos visitas escolares y también para extranjeros, para personas nacionales de otra parte del país, pues justo es un atractivo turístico muy grande el ir y conocer el Parque Chipinque, ¿verdad? Entonces, muy, muy de acuerdo contigo, Héctor. Sí, me imagino que tiene una historia, ¿no? Para todos los que viven en esa región. Y cuéntanos, Héctor,
¿Hay alguna historia, experiencia o momento dentro de Chipinque que te haya hecho dimensionar el impacto que tiene este espacio en las personas y en la conservación del entorno? Uy, un montón. O sea, yo creo que todos los días me toca algo, ¿no? Hoy, por ejemplo, este, había una visitante que estaba yendo por un sendero que no está marcado. Pues correr a pedirle que no entre por allá, ¿no? Porque pues puede poner en riesgo incluso su integridad, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues aquí está el mapa, ¿qué dudas tienes? ¿Por dónde puedes caminar? ¿Qué recomendaciones hay? O sea, siempre hay una oportunidad para tener momentos bien diferentes y eso es algo que Chipinque me ha transformado. Digo, yo lo platico a lo mejor y suena que llevo años en Chipinque y sí, mi relación con Chipinque tiene muchísimos años, pero en realidad yo voy a cumplir 2 años trabajando ahí, ¿no? Y todos los días sucede algo diferente con un visitante, con un guardabosques, con un avistamiento de un oso, por ejemplo, o sea, esa capacidad también de maravillarnos es bien curiosa. Y me quiero regresar a algo que en esta reflexión pensaba, ¿no? Y la realidad es que hace 2 años, si tú me dijeras, oye, ¿qué senderos conoces de Chipinque? Pues yo te hubiera dicho ninguno, ¿no? Eh, Al paso del tiempo, mi relación con Chipique ha cambiado tanto porque me permito caminarlo, me permito conocerlo, pero antes Héctor era bien diferente en ese sentido, o sea, no soy necesariamente el mejor senderista, no soy la persona que se va a parar un sábado a las 6 de la mañana para subir una montaña. Y siempre en este tipo de reflexiones, siempre regreso a que justo esas son las personas que necesitamos acercar a Chipinque, quienes a lo mejor no entienden o no tienen ese lazo porque no está en sus hobbies acercarse tanto a la naturaleza, es precisamente a ellos, a los que están a lo mejor en el sillón viendo una película y te digo, no lo digo en un mal tono porque yo soy así, ese es quien soy. Es ese Héctor Benita al que le tenemos que hablar y decir, oye, qué padre que estés disfrutando tu película o la serie o lo que fuera, pero ven a conocer esto, o sea, ven porque aunque le inviertas una hora, media hora, algo va a pasar que la montaña te va a cambiar tu mirada, quizá mínimamente, pero esa es la semilla que eventualmente te va a mover a un cambio mayor. Entonces, a mí me toca de repente hablar mucho con donantes o con aliados y siempre lo planteo así como de, ¿cómo le hablo a ese Héctor que estaba ahí en el sillón viendo la montaña y valorándola solo por su sentido estético, ¿no? O sea, por qué bonita se ve desde acá, desde la ciudad, sin saber y sin conocer todo lo que guardaba para mí una vez que me acercaba. Qué padre. Sí, justo, o sea, tener como esa noción y esa diferencia de está ahí, pero no solo está ahí, digo, somos parte de, ¿no? O sea, ahí hay Claro. como hay un vínculo. Y ahorita, bueno, entendiendo justo este como uno de los retos, el que haya más personas que comprendan esa importancia de esta reserva, ¿tú cuáles consideras que son los principales retos para proteger y conservar este espacio natural al día de hoy? Bueno, creo que una de las cosas que sí nos topamos constantemente como reto es el tema de lo difícil que es que no tiene rostro, ¿no? O sea, a veces la conservación es esa cosa esotérica que vive en un concepto y que es difícil acercarlos, ¿no? O sea, ¿quién te diría, oye, pues hay causas muy claras, temas de educación, temas ambientales, temas de salud, temas alimenticios, pues tienes ahí directamente como al beneficiario, ¿no? Y le pones rostro y le pones nombre a una necesidad con la cual fácilmente empatizas. Pero la conservación es bien diferente en ese sentido. O sea, es difícil como relacionarte con el árbol, con el oso, con el cuatí. Entonces, ese sí se ha vuelto un reto porque tampoco se trata de poner al humano en el centro. No necesitamos conservar por mí, necesitamos conservar porque es lo correcto y porque idealmente deberíamos de dejar el mundo mejor de lo que nos lo encontramos y eso nos involucra a todos.
Y cuando digo todos, involucra también mis ecosistemas, mis espacios, los momentos en los que estoy en contacto con la naturaleza. Entonces, creo que ese es el gran reto, el cómo algo tan intangible como la conservación y la conservación basada en ciencia y los indicadores de cobertura forestal o el tema de las plagas o el tema de la calidad del aire, lo podemos aterrizar a algo que no necesariamente sea tan antropocéntrico, ¿no? Porque también creo que a veces minimizamos o tendemos a sobresimplificar temas que en su naturaleza son complejos y que si no los explicamos en esa misma complejidad, eh, perdemos de vista cómo realmente se solucionan estos problemas ambientales, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo del tema de la calidad del aire. Tendemos a pensar, oye, pues es que son estas cuatro industrias, y si resuelves esas cuatro industrias, se resuelve todo. Pues no, hay muchísimos factores que colaboran en que tengamos una mala o una buena calidad del aire en la ciudad. Y algunos de ellos sí son las empresas y otros son eh, el tema de los vehículos, la actividad humana, incluso el clima, ¿no? Entonces, sí creo que encontrar también ese equilibrio entre lo hiperacadémico, que a veces puede ser difícil de comunicar y que no es tan sencillo acercarse y a veces hasta te da miedo, ¿no? Porque son conceptos que en la academia se explican y se sobreexplican y solo son complejos y son difíciles de entrar, pero tampoco llegar a ese extremo de decir, oye, pues es que los osos son como el perrito que tienes en tu casa, ¿no? O sea, ese es navegar en esos dos niveles de complejidad y decir, a ver, la realidad es que este problema tiene múltiples factores. La conservación de Chipinque, por ejemplo, tiene múltiples aristas y lo que hacemos es atacar estas y estas y estas y estas. Y de esta manera es difícil, pero también creo que es una conversación que vale la pena. Y en esta conversación que les decía de cómo le hago para que el Héctor Benita, que está ahí sentado, entienda estas cosas y nos activemos todos por conservar la naturaleza más allá de Chipinque, conservar nuestro patrimonio natural. Creo que también es tomar esa responsabilidad desde las asociaciones y desde incluso la academia de de tener una conversación honesta y no complejizar algo que puede ser más sencillo de entender. Entonces, por ahí siempre encontramos retos y la realidad es que otra de las cosas que vivimos también mucho en Chipinque es justo esa noción de yo ya tengo una relación con Chipinque, no me la tienes que explicar, ¿no? Y entonces Chipinque es los resbaladeros y me quiero quedar en esa noción de Chipinque es los resbaladeros. Y, y hay todavía personas que no le quieren, digamos, mover a esa noción. Hay otras que se han animado a salirse y estar en los senderos y conocer un poco más y participar en talleres y en experiencias y, e ir descubriendo todo lo demás que puede hacer Chipinque por todos nosotros, ¿no? Y también hay una noción bien curiosa que, que, que muchas veces tenemos es que la naturaleza se cuida sola, ¿no? O sea, como creemos que Chipinque siempre ha estado, y la realidad es que sí, quizás siempre ha estado, pues se va a cuidar sola, ¿no? No necesita de mí, no necesita que me involucre. ¿Por qué? Porque allá ha estado y ahí va a estar. Y la realidad es otra. La realidad es que somos la última generación que puede hacer algo por Chipinque y por la naturaleza y por el mundo en ese sentido. Y que los retos que hoy tenemos en la conservación son bien diferentes a los que había hace 30 años o hace 50. Entonces, a lo mejor hace 100 años, efectivamente, la naturaleza se iba a cuidar sola. Hoy, por la actividad humana, no podemos ya asumir eso y nos tenemos que involucrar. Pero seguimos teniendo estos como mitos de cómo nos relacionamos y cómo entendemos los espacios naturales. E incluso también pensamos que la conservación es barata. Lo tecnológico es lo caro. Lo natural normalmente es más barato, es más sencillo, es más accesible. Pero cuando quieres hacer conservación basada en ciencia, implica invertirle, implica muchísimas cosas, implica personal. O sea, el reto es de otro tipo
de naturaleza que a veces no alcanzamos a dimensionar desde la ciudad o desde afuera de estos espacios de conservación. Oye, Héctor, y si pudieras generar un cambio inmediato en la relación que tenemos con el medio ambiente, ¿cuál sería? Pues yo creo que, o sea, una de las cosas que me topo mucho cuando platico de Chipinque, y a mí me encanta mi rol en el equipo porque me toca hablar mucho de Chipinque y soy como el embajador que lleva y que platica todo esto constantemente, ¿no? Y una de las cosas que siempre veo eh, es esta idea de reconectar con la naturaleza. O sea, como si yo no fuera parte de. O sea, yo humano estoy aparte del espacio natural y por lo tanto, si quiero conectar con Chipinque, primero tengo que ir. Y la realidad es que esa es la cosa que yo quisiera como así, si tuviera una varita mágica y lo pudiera cambiar, me encantaría cambiarlo, porque mientras no reconozcamos que tenemos un rol en el ecosistema y que somos parte del ecosistema, y no solo eso, que afectamos increíblemente al ecosistema, siempre vamos a sentirnos como turistas, ¿no? Como fuera de. Y entonces voy y hago una actividad o voy y me encanta caminar en el bosque y reconecto. Y eso es muy lindo porque sí, sí sucede. Pero ¿qué pasaría si en lugar de pensar que voy y reconecto, es pensar que ya tenemos naturaleza y que formamos parte de, y que así como voy a Chipinque y cuido Chipinque y cumplo con las políticas de cero rastro y no me salgo del sendero y un montón de cosas que podemos hacer cada vez que visitamos el espacio, ¿qué pasa si también lo hago en mi casa o en el parque urbano que tenemos a 2, 3, 5, 10 cuadras de la casa? O sea, ¿cómo nos entendemos más allá de solo un actor que viene de visita a un espacio natural, sino que al contrario incide y tiene un gran poder para transformar la realidad? Porque sí somos parte del ecosistema y porque los retos que hoy tenemos en conservación son porque no hemos atendido ese rol, ¿no? Y al contrario, lo hemos descuidado y lo hemos a veces hasta mal usado. Y entonces vemos a la naturaleza como un mecanismo para aprovecharlo. ¿De qué manera exploto o aprovecho este espacio natural? Y entonces, no sé, yo a lo mejor es muy idealista mi manera de verlo, pero si pudiéramos cambiar eso y decir, no, yo soy parte de, con eso es imposible salirte y no quedarte con una responsabilidad del cuidado y de la conservación. Sí, sí tienes razón. O sea, que nosotros en realidad nos veamos como parte de y justo no algo de, ah, bueno, es eso, que es algo externo, que solo lo tengo ahí para usarse, ¿no? Como, sí, al final de cuentas lo que tú dices, ¿no? Como un recurso. Y aquí, por ejemplo, bueno, ahorita muchas personas, justo como tú dices, ¿no? Disfrutan Chipinque como visitantes, no entienden o más bien no conocen justamente toda esta parte que se hace y decimos, bueno, ahí está Chipín que siempre ha estado y va a estar, pero es lo que asumimos, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, para todo el trabajo que está haciendo ahorita Chipinque, ¿tú qué me dirías? ¿Cómo pueden sumarse para apoyar la conservación de este patrimonio natural? Pues yo diría que hay como niveles, ¿no? O sea, pienso en ese visitante que va una vez a Chipinque en el año, ¿no? A lo mejor porque alguien vino de visita, porque él mismo viene de visita una vez por algún asunto laboral o lo que fuera, y va y conoce Chipinque. Creo que a esa persona que está en una visita de una sola vez o conociendo, creo que lo veo como el nivel uno, ¿no? De guardián. Y entonces ahí la responsabilidad es, pues, hacer una visita responsable, ¿no? No prender fuego, no fumar dentro de la reserva y de preferencia no fumar. Incluso si estás afuera, tampoco hacerlo, ¿no? Este, hacer una visita de cero rastro, llevarte los residuos, no alimentar la fauna. Hay muchas cosas como de una manera consciente y que simplemente a veces lo pienso como buena educación, o sea, como modales un poquito, ¿no? De, ay, bueno, ensucié, limpio. Pues esto es así. Entonces, creo que desde ahí ya estamos haciendo algo. O sea, ya estamos ayudando a conservar un espacio
que en esa visita nos encantó, nos maravilló, nos fascinó, vimos algo increíble. ¿Y cuál es mi compromiso como un visitante de ese nivel? Pues dejar el espacio un poco como lo encontré y no afectarlo, no impactarlo o impactarlo lo menos posible. Pero también empiezo, o sea, de repente vemos a estos visitantes que van más, o incluso hasta me atrevo a pensar en que todos podemos hacer algo por Chipinque, aunque no vayamos, ¿no? Porque la realidad es que, eh, solo para que nos demos una idea, la cantidad de agua que filtra Chipinque es el consumo anual de cerca de 180,000 personas, que es el municipio de San Pedro. Entonces, o sea, parecería mentira, pero si no existiera Chipinque, pues no, esas personas no tendrían agua. Entonces, todos los días, vayas o no vayas a Chipinque, Chipinque está trabajando para ti. Entonces, pensarlo así quizá incluso nos saca de la lógica de si soy o no visitante y más bien decir, oye, pues todos podemos hacer algo. Hay muchísimos programas, hay programas de voluntariado, obviamente hay programas de donativos. Acabamos de lanzar un mecanismo que se llama membresías personales, que es una manera de aportar mes a mes a Chipinque y nosotros tenemos como ciertos mecanismos de agradecimiento porque nos encanta que la gente se sume a la conservación. Entonces, qué padre que si tienes alguien que se suma donando cierta cantidad mes a mes, pues puedas ser un visitante asiduo, ¿no? Y puedas ofrecerle un pase anual o puedas de alguna manera como darle puntitos de, de agradecimiento por esa gran labor que hacen por la conservación. Entonces hay muchos como mecanismos por ahí. Seguir hablando de Chipinque, invitar a Chipinque y sobre todo también repensar si lo que hacemos en esta montaña realmente nos los llevamos a las otras. O sea, porque creo que también ahí está curioso. Muchos de nuestros visitantes también son visitantes de parques nacionales en Estados Unidos y son visitantes del Cerro de la Silla o de la Huasteca. Y me gustaría pensar que alguien que aprendió lo que es una visita de cero rastro en Chipinque se lo lleva a esos otros espacios o a esos otros puntos. Y que a lo mejor, y eso es algo que a mí me ha pasado, porque incluso nosotros en el equipo, hasta cuando pedimos comida, por ejemplo, los residuos que generamos a la hora del alimento o lo que fuera, pues los tenemos que regresar y los depositamos en casa, ¿no? Entonces, a mí sí me ha tocado repensar como de, oye, esta es la bolsita de hoy y luego la bolsita de mañana y luego ¿cómo voy sumando esta cantidad? Pero hasta que no lo cargas, hasta que no tienes que llevártelo a casa y que no tiene una forma, dices, o sea, la cantidad de residuos que estamos generando. Y me gusta pensar que Chipinque me hizo despertar eso, que de otra manera, si yo no estuviera ahí o si yo no hubiera trabajado ahí, difícilmente hubiera abierto los ojos a esa realidad de la cantidad de residuos que genero, por ejemplo. Y así muchísimas cosas. O sea, creo que llevar niños a Chipinque se me hace también algo que cualquiera puede hacer. Llevar al sobrino, al hijo, al nieto, porque es importante que las nuevas generaciones vean lo que a nosotros nos tocó y que no necesariamente tiene un futuro asegurado. Y te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del tema de bioluminiscencia y las luciérnagas. Nos platicaba, hace un año me tocó por ahí apoyar al equipo en las experiencias de bioluminiscencia y había una señora que iba con su hija y su nieto y ella decía, a mí me tocó venir a Chipinque y que hubieran miles y hoy hay cientos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Resulta como paradójico el llevar a lo mejor al niño a que vea cientos de luciérnagas en lugar de miles, pero quizá ese niño hoy diga, oye, hoy tengo que hacer algo. O la mamá de ese niño diga, yo tengo que hacer algo porque quiero que mi hijo siga viviendo estas experiencias y porque más allá de la experiencia quiero que el mundo siga bien. Entonces, eso para mí me ha abierto como muchas ventanas en mi mente de todas estas oportunidades que tenemos de maravillarnos, si no las conectamos con una acción, solo se queda como ay, me la pasé bien, ¿no? Y ya. ¿Y cómo le hacemos para que realmente nos movilice a tomar acciones chicas o grandes, a hacer un poco más, a consumir un poco menos,
efectivamente también a donar a Chipinque y a un montón de causas que hay allá afuera que además de nosotros están protegiendo ríos, que están protegiendo mares, que están luchando por la conservación de lo que a veces ni siquiera valoramos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un montón de oportunidades para sumarse y para seguir contribuyendo a la conservación de ese espacio que todos los regios que les preguntes dónde está la M, te la saben ubicar, ¿no? Y resulta muy paradójico pensar que en un par de generaciones más no tengamos esa M tan representativa y que nos ha dado tanta identidad, ¿no? Esta cosa de los regiomontanos, pues sí, pertenecemos a las montañas y tenemos un vínculo con ellas, pero hay que moverlo más allá de solo el nombre o de solo, ay, se ve bonita desde acá, sino realmente hacer algo y creo que todos, en la medida de lo posible, podemos sumarnos de nuevo a este y a muchos otros espacios y muchas otras causas que están tratando de proteger este patrimonio que de otra manera, si seguimos en la tendencia en la que estamos, nuestros hijos y nuestros nietos no van a poder disfrutarlos. Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Y creo que, bueno, ya has hablado sobre muchas cosas que te mueven, ¿no? Y hablas con muchísimo entusiasmo. Queremos saber un poquito más sobre ti, sobre qué es lo que te motiva a trabajar en la protección con la naturaleza y el futuro de los espacios como Chipinque. Yo creo, y eso es algo que no te creas, o sea, reflexiono constantemente sobre por qué yo, por qué aquí. Y eso es algo que es muy mío y que no solo en Chipín, que en otros espacios donde me ha tocado sumarme, siempre lo pienso. Y en particular Chipinque y los espacios naturales, lo que me mantiene todos los días, yo creo que sí, todos los días, y porque no es sencillo, o sea, obviamente se los platico con ese entusiasmo porque es lo que veo y lo que vivo siempre, pero también pues hay tensiones y hay dificultades y hay retos y hay barreras y muchas cosas, ¿no? Yo te diría que es la gente, o sea, cuando hablas con un guardabosques, cuando hablas con un biólogo, cuando hablas incluso con un visitante asiduo que tiene 30 años, 40 años visitando la montaña, híjole, te cambia totalmente el por qué estás ahí, ¿no? Es muy increíble poder platicar con gente del equipo que tiene más de 20 años trabajando en Chipinque y que se ha dedicado, y un día quisiera hacer el ejercicio de cuantificar cuántas horas le han dedicado a cuidar un espacio de ese tamaño, de esas dimensiones y de ese valor para todos nosotros, ¿no? Entonces, ver ese esfuerzo, ver que no es sencillo, verlos llegar temprano, verlos irse tarde, ver, pero sobre todo esa pasión con la que lo hacen, es otra cosa. O sea, el equipo de Chipinque, te puedo asegurar, son personas, somos personas que estamos enamorados por querer mover esa aguja, ¿no? Por querer cuidar. Si me toca cuidar esta hectárea, es esa hectárea, pero la voy a cuidar con todo lo que tengo. Entonces, eh, yo me sigo maravillando con eso. Y por otro lado, me sigo maravillando, por ejemplo, nos tocó, y eso me gusta mucho contarlo, en Semana Santa, por ejemplo, cuando hay picos de alta ocupación, pues todo el equipo se aboga a tratar de dar la mejor atención a nuestros visitantes, ¿no? Y a lo mejor nos salimos un poquito de la función, pues para atender estos grandes grupos de personas que nos visitan. Entonces, en esa ocasión, parece que fue este año, me tocó estar en la caseta y la caseta es increíble porque ves a todos llegar, o a casi todos, ¿no? La caseta principal. Entonces te toca saludar a todos y ver los diferentes perfiles y las diferentes miradas de la gente que tienen los que nos visitan, ¿no? Y hubo un niño, así bajó con su mamá, venían caminando. Me imagino que habrán llegado en Uber, entonces venían bajando caminando por la caseta. Y venían platicando y el niño le dice, la cantidad de aves que pudo ver y la cantidad de no sé qué, o sea, y yo escuché eso y dije, claro, o sea, para él es algo tan diferente, tan distinto, tan maravilloso, y cuántos venimos, a lo mejor en mi caso, casi todos los días, y ya no tenemos esa mirada, ya no nos sorprendemos, ya no tenemos esa capacidad.
Y no es que la hayamos perdido, es que nos acostumbramos nada más. Entonces, eso es algo que también a mí me motiva mucho, como regresarme a la sorpresa, a la maravilla. Y que Chipinque es un espacio que les decía, todos los días te da una oportunidad para que digas, wow, o sea, lo que hoy pude ver, lo que hoy pude sentir, el silencio que pude experimentar, por ejemplo. ¿Cuántas veces en la ciudad realmente tenemos silencio? Nunca. Siempre estamos entre el ruido, entre la contaminación, entre el estrés y todo. Y Chipinque y estos espacios te dan esa oportunidad para maravillarte incluso con lo más sencillo, con el honguito que está saliendo, con el insecto y, como les decía, con el silencio, con eso que pocas veces valoramos y escuchamos, pero que es tan necesario para nuestra salud mental y para nuestra salud espiritual. Qué padre, Héctor. Sí, pues estoy también, o sea, la verdad es que sí, Chipinque es un espacio maravilloso para tener estos espacios y estos momentos de maravillarse. Y los niños, pues, obviamente vemos en su mirada cosas que de pronto olvidamos y dejamos atrás. Y bueno, ya para finalizar, para ir cerrando, bueno, el espacio, ¿verdad? Se llama La fuerza de una gota porque creemos que una gota pues hace el cambio. Y entonces, si el cambio comienza con una gota, ¿cuál ha sido la gota que más te ha inspirado durante tu tiempo en Chipinque? Mm. Yo, como ya pudieron escuchar, soy mucho de contar historias, ¿no? Entonces, este, me quedo pensando en algo que me tocó y que sí tiene mucho que ver con lo que hago en Chipinque, en desarrollo institucional. El año pasado nos contactó la hija de un visitante de Chipinque. Él iba todos los viernes con un grupo de amigos, todos señores de la tercera edad, y resulta que este visitante muy asiduo había fallecido recientemente. Y ella decidió, con sus amigos y con quienes fueron a los servicios funerales, en lugar de comprar flores o coronas o lo que fuera, juntar y hacer un pequeño o gran, no importa, donativo para Chipinque. Tuve la oportunidad de conocer a la esposa de este visitante, nos conocimos, fue un momento como muy lindo. Y yo le decía, es que a mí me sorprende y me maravilla, y en esto que les decía, como las personas, ¿sabes? O sea, cómo en un momento que no me puedo imaginar de otra manera más que doloroso, más que con una pena, ¿no? Porque perder a un padre, perder a un esposo es difícil, sea quien sea, es complejo, ¿no? Y que ellos hayan tenido en ese espacio la capacidad y la generosidad y esto tan increíble de salirse de ese momento y decir, oye, pues a papá le hubiera gustado esto. Y que pensaran en nosotros se me hizo, no, o sea, no lo puedo describir. Hay una cosa que es muy difícil de describir para mí, porque, porque creo que ahí está, o sea, todo esto que les he platicado del vínculo que tenemos con Chipinque, de la relación que ya existe y que a veces es difícil cambiar. O sea, yo no me puedo imaginar una cosa más grande de amor por Chipinque, ¿sabes? Entonces, no, o sea, me conmueve mucho y es una historia que trato de mantener siempre, si no en la superficie de mi día a día, sí en mí, ¿no? Porque si alguien pudo hacer eso por un espacio así, yo estoy seguro que hay miles de voluntades allá afuera, que si les das la oportunidad, que si te acercas tantito, los mueves tantito, todos vamos a hacer un acto de amor por la naturaleza. Y eso, híjole, no, a mí me sorprende, me motiva y a veces hasta me reconcilia, ¿no? Con la humanidad, porque, pues sí, todos estos grandes efectos que vemos, somos nosotros los que los provocamos, pero también ves estas grandes cosas que también nosotros podemos hacer por estos espacios naturales. Entonces, como ya oyeron, me conmueve mucho esta historia y la realidad es que creo que a mí me inspira también, y ahorita que platicábamos de la motivación, me motiva a seguir encontrando ese amor en mí para seguir poniendo mi talento en esta causa tan importante para todos, ¿sí?
qué increíble experiencia o momento, ¿no? Que viviste y seguramente como esta tienes otras miles de experiencias y nos encantaría que nos siguieras contando. Quizá en otro episodio podríamos seguir contando todas estas experiencias maravillosas que tienes tú Claro. y que tienen muchas organizaciones. Muchísimas gracias, Héctor, por compartir. Estoy segura que muchos se van a conmover. A mí ya hasta se me sale la lagrimita, ni puedo hablar. Pero estoy segura que a muchos le va a pasar lo mismo. Es que es una historia conmovedora. Sí, y la verdad es que eso a mí siempre me va a mover a lo que podemos hacer. Solo hace falta salirnos tantito de nosotros, ¿no? O sea, salirnos de esa visión o egoísta o a veces en los mismos problemas que todos tenemos. La vida está llena de eso, ¿no? Pero si le das una pensada y dices, oye, hoy puedo hacer un acto de generosidad, el mundo te lo va a agradecer y vas a dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste cuando te despertaste ese día. Entonces, es una cosa muy particular. Yo tengo muchas historias también con encuentros con fauna. Ya luego les platicaré la primera vez que vi un oso negro en persona, en físico, a unos metros, ver venados, ver un cuervo, o sea, cosas que de nuevo solo hace falta estar. La naturaleza te pone las historias y ya hay miles de anécdotas. Y si yo con 2 años les puedo platicar esto, no sé, el equipo que lleva 5, 10, 20 años trabajando en Chipinque, tienen unas historias que híjole, yo envidio un poco y me encanta poder escucharlas y formar parte de esta gran historia de nuestra montaña, ¿no? Una de las cosas que también, y trataré de ser breve, pues siempre tenemos es dónde permanezco, ¿no? Siempre queremos dejar huella, yo creo, todos. Y algo que ojalá siempre va a estar ahí, que es Chipinque, ahora tiene mi huella y ha tenido la huella de ustedes y pues bueno, ojalá tenga la huella también de quienes nos escuchan y que comparten estas historias de amor en Chipinque, ¿no? Sí, eso sería fabuloso, la verdad, que más personas se sumen, más personas conozcan, más personas vayan, visiten y pertenezcan. Justamente yo creo que es la parte de la pertenencia al lugar. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría nada más por último preguntarte cómo te contactan, cómo pueden sumarse de alguna otra manera o dónde pueden ver, por ejemplo, este tipo de iniciativas que existen. Esa es la parte fácil, todo está en nuestra página, en nuestro sitio, chipinque.org.mx, nuestras redes sociales, el equipo de comunicación hace un trabajo increíble por contar también estas historias de ciencia y de los visitantes y de todo lo que podemos hacer para sumarnos a la conservación de la montaña. Eh, a mí en particular, y ese ya es mi gusto personal, el Instagram de Chipinque siempre creo que tiene una gran curaduría y gran contenido para seguirnos informando, seguir acercándonos a estos temas. Ahora, por ejemplo, estamos en temporada de hiperfagia del oso negro. Entonces, ahí hay cápsulas que nos ayudan a entender por qué sucede y qué podemos hacer para que nuestra visita sea responsable, incluso en esta temporada en donde hay mayor actividad y mayores avistamientos, por ejemplo, de osos negros. Entonces, sí, invitadísimos todos y todas a seguirse acercando a través de estos medios. Obviamente, como una organización de la sociedad civil, tenemos también nuestros reportes de transparencia, nuestros informes anuales. Esa también es una gran manera de conocer ese lado que a veces como visitante no conocemos. Ahí podemos saber todo lo que se fondea a través de donativos y el impacto que tiene una visita responsable a la montaña. Y pues bueno, yo la verdad es que me podría pasar horas y horas platicando de Chipinque, pero ahí está la información condensada y ahí están los contactos también con el equipo de desarrollo institucional, el gran equipo de 2 personas que somos, pero que le metemos muchísimo corazón y que con tanto corazón parecemos 100. Entonces, me da muchísimo gusto poder platicarles un poquito de lo que hacemos allá. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues de mi parte, de nuestra parte de Samir y mía, pues es todo por el día de hoy, ya se nos terminó el tiempo. Agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo, Héctor. La verdad es que es precioso conocer más a profundidad estos temas, sobre todo qué es Chipinque, ¿no? Porque
como platicamos al inicio, puede representar distintas cosas, pero vale la pena justamente abrirnos la mente, abrirnos la oportunidad de verlo también de distintas maneras y vernos como un ecosistema que somos, ¿no? Que pertenecemos a final de cuentas. Exacto. Entonces, pues agradecemos mucho. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. De nuestra parte, pues estuvimos Samir Lima, Montserrat Rodríguez y Héctor Benita de la Reserva de Chipinque. Muchísimas gracias por escucharnos a todas y a todos. Les invitamos a que compartan este episodio, a que visiten las redes sociales de Chipinque, el sitio web de Chipinque y que continuemos siendo esa gota que hace un cambio en el mundo. Excelente día a todas y a todos.